Muy buenas a todos, bienvenidos a este video sobre programación orientada a objetos, en el cual se va a explicar qué es la programación orientada a objetos, qué son las clases, qué son los atributos, qué son los métodos, por qué los atributos son privados y los métodos públicos, y los constructores, qué son y su tipo. Bueno, la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que viene a innovar la forma de los resultados. Los objetos manipulan los datos de entrada para la obtención de datos de salida específicos. Cada objeto ofrece una funcionalidad especial. Un objeto cualquiera en la vida real puede ser llevado a programación mediante este paradigma, mediante las clases, por ejemplo, con la clase carro y que éste tenga sus respectivos métodos y atributos, ya conseguimos llevar este objeto a la programación. Un ejemplo de esto sería la clase carro, el cual tiene sus atributos, velocidad, color, número de puertas y sus métodos, acelerar, frenar, mover, el cual esto ya nos permite llevarlo a la programación mediante una clase. Las clases dentro de la programación orientada a objetos son el pilar fundamental. Estas son las que nos van a permitir abstraer los datos y sus operaciones. Una clase es la descripción de un conjunto de objetos similares. Consta de métodos y de datos que resumen las características comunes. Un objeto es un simple elemento, no importa lo complejo que pueda ser. Una clase describe una forma de elementos similares. En la práctica, una simple clase es un esquema o plantilla que se usa para definir o crear un objeto. Un ejemplo en diagrama de clase sería el siguiente. Como podemos ver, la clase y el objeto en este caso se llamarían rectángulo. Sus atributos serían la base y la altura. Y en este caso el método, que es lo que nos va a realizar, serían calcular el área y el perímetro. Los atributos. Esto puede decirse que en pocas palabras son las características que tiene un objeto, como por ejemplo el color, forma o tamaño. Dependiendo del objeto, estas podrían variar. Métodos. Un método puede referirse a las acciones que un objeto es capaz de realizar, tomando de ejemplo la clase carro. Este es capaz de acelerar, frenar, etc., las cuales son las acciones que este puede desempeñar. Por ejemplo, aquí tenemos las tazas, que sus atributos serían color, forma y tamaño, y los métodos que serían sostener y almacenar, pues lo que le vayamos a poner adentro. ¿Por qué los atributos son privados y los métodos públicos? Bueno, los atributos son privados porque son cosas propias del objeto que en cambio los métodos no. Esto quiere decir que puede haber métodos repetidos. Constructores. Cada vez que se crea una clase, se llama su constructor. Una clase puede tener varios constructores que toman argumentos diferentes. Los constructores permiten al programador establecer valores predeterminados, limitar la creación de instancias y escribir códigos flexibles y fáciles de leer. Si no se proporciona un constructor para la clase, C# creará uno de manera predeterminada. Aquí podemos ver un ejemplo en sintaxis en C# de cómo sería esto. Aquí podemos ver que sería modificador, nombre de la clase y los parámetros. Aquí está modificador, el nombre de la clase y sus parámetros, int x e int y. Los tipos de constructores son el constructor oficial. Si el programador no puede explícitamente ningún constructor, el compilador proporciona uno por defecto, al que llamaremos oficial o de oficio. Constructor por defecto. Un constructor por defecto de la clase X es aquel que puede ser invocado sin argumentos, bien porque no lo acepte, bien porque disponga de argumentos por defecto. Constructores de conversión. Normalmente a una clase con constructores de un solo parámetro pueden asignarse un valor que concuerde con el tipo de parámetro. Este valor es automáticamente convertido de forma implícita en un objeto
este tipo de la clase. Ahora yo les voy a enseñar un ejemplo en C# de un programa en C asterisco. Bueno, aquí ya tengo el entorno gráfico de una clase que es trabajo, la cual le vamos a ingresar la fuerza y la distancia y nos va a calcular el trabajo. La clase de tipo trabajo aquí tiene sus atributos, los cuales son fuerza y distancia. Los constructores que ya los habíamos mencionado, public trabajo, en constructor vacío, y el constructor con parámetros que sería WF, que es de fuerza, WD, que es de distancia, y aquí lo podemos notar. Las propiedades set y get, que son asignarle valores a la fuerza y la distancia. Y el método de funcionalidad, el cual nos va a calcular el trabajo mediante la multiplicación de fuerza y distancia. Esto lo podemos apreciar corriendo el código. Aquí yo, por ejemplo, puedo ingresar que fuerza es 50 y la distancia 100. Calculamos y el trabajo es 5000. Borramos y cerramos el programa. Bueno, eso es todo de mi parte hasta el momento. Muchas gracias por ver el video. Un saludito al profe Roberts.